Hola, mi nombre es Fabián Andrés Quito, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la asignatura de Macroeconomía. Hoy les estaré compartiendo un análisis detallado sobre la realidad económica del país de Argentina, abordando aspectos claves como el crecimiento del PIB, la inflación, el empleo y las políticas económicas que impactan en su sistema macroeconómico. Hoy vamos a profundizar en la realidad económica de Argentina, un país que actualmente enfrenta desafíos económicos muy complejos, y veremos cómo las variables macroeconómicas y las políticas económicas influyen en el sistema. Vamos a analizar el crecimiento del PIB, la inflación, el desempleo, las exportaciones e importaciones, el déficit fiscal, la deuda pública y mucho más. Además, hablaremos de la relación entre estas variables y su impacto en el sistema económico general. Comencemos con una visión general de las variables macroeconómicas claves de Argentina. En el año 2023, el PIB de Argentina mostró una contracción de aproximadamente un 2%, debido a una combinación de factores, como la sequía que afectó la agricultura y una elevada inestabilidad política y económica. Esta caída del PIB refleja una tendencia preocupante, ya que el crecimiento económico ha sido inestable en los últimos años. Por otro lado, la inflación es un problema que no podemos ignorar. En el año 2023, la inflación anual superó el 100%, convirtiendo a Argentina en uno de los países con la mayor inflación del mundo. Esto afecta gravemente a los precios de los bienes básicos y al poder adquisitivo de la población. Aunque se han implementado controles de precios como los programas Precios Cuidados, estos esfuerzos no han logrado detener la escalada inflacionaria. En cuanto al desempleo, aunque la tasa se sitúa alrededor del 7%, hay un alto nivel de empleo informal, lo que afecta la calidad del empleo y la seguridad social de muchos trabajadores. La precariedad laboral sigue siendo un desafío. El gobierno ha intentado paliar estos suicidios, aunque los resultados no han sido del todo efectivos. Si comparamos todas estas variables macroeconómicas, podemos ver que están estrechamente relacionadas y se retroalimentan. La contracción del PIB está vinculada a la alta inflación, ya que los salarios reales no pueden seguir el ritmo del aumento de precios, lo que reduce el consumo interno. A su vez, el desempleo informal afecta la capacidad del gobierno para recaudar impuestos y financiar el déficit fiscal sin recurrir a la emisión de dinero, lo que alimenta aún más la inflación. El sector externo también influye en este panorama. La caída en las exportaciones, especialmente en productos agrícolas clave, ha reducido la entrada de divisas, lo que genera una presión adicional sobre el tipo de cambio y la inflación. Las restricciones a las importaciones implementadas para proteger las reservas de divisas afectan a la competitividad y la productividad de las empresas nacionales. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de estas variables para el sistema económico de Argentina? Bueno, una alta inflación combinada con una contracción del PIB crea un entorno económico muy adverso. Las empresas luchan por planificar a largo plazo debido a la incertidumbre en los costos y en la disponibilidad de insumos importados. Además, el elevado déficit fiscal y la creciente deuda pública representan una gran carga para las finanzas del país. El gobierno ha recurrido al financiamiento mediante la emisión monetaria, lo que agrava la inflación. Este ciclo vicioso de inflación, emisión y déficit fiscal resulta difícil de romper y ha generado una pérdida de confianza en la moneda nacional. Y aquí es donde entra en juego las políticas económicas. Las decisiones de política fiscal y monetaria son esenciales para lograr los objetivos macroeconómicos
de estabilidad, crecimiento y empleo. Por ejemplo, si el gobierno argentino busca reducir la inflación, debe implementar políticas fiscales más disciplinadas, como reducir el déficit mediante una reforma impositiva que logre una mayor recaudación y control del gasto público. Sin embargo, estas políticas deben ser acompañadas por una política monetaria más restrictiva, controlando la emisión de dinero para frenar la escalada inflacionaria. En términos de empleo, mejorar la calidad del trabajo y reducir la informalidad, pasa por políticas laborales que incentiven la formalización y protejan los derechos de los trabajadores, sin, sin desincentivar la contratación. Finalmente, las políticas comerciales y de inversión son cruciales para mejorar la competitividad de Argentina en el mercado global. Incentivar las exportaciones, atraer inversión extranjera y diversificar la matriz productiva puede ser clave para el crecimiento sostenible. Para entender mejor la situación económica actual de Argentina, es útil mirar hacia atrás y revisar cómo el país llegó hasta este punto. Argentina, a principios del siglo XX, fue una de las economías más prósperas del mundo, pero después de varias décadas de crisis política, dictaduras y políticas económicas erráticas, su economía se ha deteriorado. A menudo se menciona la crisis del año 2001 como un punto de inflexión, donde el país sufrió un colapso económico que afectó a toda la estructura social. Si comparamos la situación de Argentina con otros países de la región, como Chile o Uruguay, vemos cómo estas economías han manejado la crisis económica de manera diferente. Chile, por ejemplo, ha tenido un crecimiento más estable y una inflación controlada, mientras que Uruguay ha logrado estabilidad a través de políticas económicas más conservadoras y una mayor diversificación en su matriz productiva. ¿Qué es lo que diferencia a Argentina? Principalmente el manejo del gasto público, la emisión monetaria y la falta de una estrategia a largo plazo. En este punto, es interesante conocer lo que dicen los expertos sobre cómo Argentina puede salir de este ciclo económico. Algunos economistas sugieren que es necesario implementar una política fiscal más estricta con un mayor control sobre el gasto público, especialmente el subsidio, y reformas estructurales en el sistema impositivo para hacerlo más eficiente y equitativo. Otros expertos recomiendan una reforma monetaria que estabilice el valor del peso y reduzca la inflación de manera gradual. En cuanto a las propuestas más radicales, ha habido conversaciones sobre una posible dolarización de la economía, similar a lo que hizo Ecuador en el año 2000. Sin embargo, esta es una medida polémica que podría tener grandes consecuencias, tanto positivas como negativas. Por un lado, eliminaría la inflación, pero por otro, Argentina perderá control sobre su política monetaria. Las reformas laborales también son un punto de debate. Algunos proponen flexibilizar las leyes laborales para incentivar la creación de empleo formal, mientras que otros insisten en que el gobierno debe priorizar la protección de los trabajadores en medio de la crisis económica. En resumen, Argentina enfrenta grandes desafíos macroeconómicos que están interconectados: la inflación descontrolada, la baja calidad del empleo y un alto déficit fiscal requieren de políticas económicas coherentes y coordinadas. Si bien el panorama es complejo, existen oportunidades para revertir esta situación a través de reformas estructurales en áreas clave como la política fiscal, la productividad y la competitividad global.
Esperemos que este análisis le haya permitido entender mejor la realidad económica de Argentina y la importancia de las políticas macroeconómicas para el desarrollo del país. Muchas gracias.